Vamos a mirar que un concepto errado que el hombre ha mantenido en su mente es el de creer que si Dios está con él, la vida será fácil. A veces se cree que el decirse que es cristiano, entonces como que todo va a funcionar de acuerdo a lo que yo quiero. Que si soy cristiano no habrán problemas, ni dificultades, ni desafíos. Y muchas veces se ha dado esa enseñanza o esa idea, interpretando equivocadamente las Escrituras, donde se dice que el ser humano que camine con Cristo no tendrá problemas. Quiero decirle que esas enseñanzas erróneas han hecho que las personas creen una fe falsa o una expectativa de lo que Dios no ha dicho. Por el contrario, Dios nos llama a ser esforzados y valientes. Cuando miramos la Escritura, vemos que siempre esos hombres, esas mujeres que marcaron la historia a través de la Biblia, fueron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a esforzarse, dispuestos a pasar momentos difíciles, dispuestos a trabajar duro, como lo fue un Noé construyendo el arca, como lo fue un Abraham dejando su familia, saliendo del lugar donde estaba, como lo fue un Moisés, tuvo que enfrentar sus temores, sus miedos e ir a enfrentar a Faraón. Entonces, por eso hoy vamos a hablar mirando que Dios está con nosotros, pero que eso no significa que el mundo va a ser entapetado para que nosotros caminemos, sino que eso significa que si Dios está con nosotros, no importa el desafío, no importa la lucha, no importa el problema que venga, con Cristo somos más que vencedores. Y para ilustrar esta palabra, vamos a analizar un poco hoy la vida de un hombre que aprendió a creerle a Dios, que aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios, que enfrentó grandes desafíos, luchas y dificultades, pero también vio grandes bendiciones. Y ese hombre es José. ¿Cómo se llama? José. ¿Quién era José? José, la Biblia nos enseña que José fue el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos varones de Jacob, y era un hijo que era muy amado por Jacob. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Aquí encontramos que la historia nos cuenta que Jacob o Israel tenía sus hijos, pero los hijos, ojalá usted lea la historia, los hijos de Jacob, ellos engañaban a su padre, le decían mentiras, se portaban mal. Pero José era ese hombre que andaba al lado de su padre, era un hombre que le mantenía informado del padre. Y entonces eso hizo que todos sus hermanos lo odiaran, no lo querían. Y también Jacob o Israel siempre mostró un amor especial hacia su hijo José, porque él estaba con él, porque José también era hijo de la esposa que él amó tanto. Entonces eso hizo que se despertara ira, enojo y desprecio de los hermanos para con José. Y entonces los hermanos, cuando ven a su hermano José, ellos comienzan a planear cómo destruir la vida de José. Dice la palabra en Génesis capítulo 37, versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Amén.
Aquí encontramos algo bien especial, y es que José ha creído en el Dios de su padre Israel. José ha estado viviendo una vida bien, cómoda. Pero entonces un día el padre lo envía a que vaya a visitar a sus hermanos que están en el campo cuidando las ovejas. Los hermanos odiaban a José. Cuando ven que José se acerca, ellos planean cómo matar a José. Así era el odio, así era el rencor que le tenían. Entonces uno de ellos dice: no vamos a matarlo, es nuestra sangre, no vamos a matarlo. Y entonces ahí había una cisterna o un pozo seco, y toman a José y lo lanzan allá mientras planean qué hacer con él. De repente dice que vienen unos mercaderes, unos ismaelitas, y de repente los ven, y cuando los ven los llaman y le dicen: vengan, tenemos un esclavo para la venta. Sacan a José de la cisterna y lo venden por 20 monedas. Y de ahí José es sacado y llevado lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su padre. En un momento su vida cambia. En un momento pasa de ser el hijo de papá, contento, feliz, con autoridad delegada del padre, a ser un esclavo. El ser esclavo significaba perder todos los derechos, todos los privilegios. El ser esclavo significaba estar a la orden de cualquiera que fuera su señor, a trabajar, a que lo explotaran sin él ganar ningún bien. No sé cuántos en algún momento de nuestra vida hemos venido aparentemente cómodos, pero a veces llega un problema personal, un problema en el hogar, un problema en la familia, que como que está uno bien y ¡pah!, al piso. Y a veces cuando eso sucede, como que comenzamos a dudar de que si Dios está o no está. Por lo general podríamos decir: Dios me abandonó. Y a veces renegamos, gritamos, peleamos con nosotros mismos, queremos renunciar a seguir a Cristo. Ya no queremos congregarnos porque la vida se puso dura, porque el problema se levantó difícil. Nos cuesta entender que Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice la palabra. Le leo la traducción Palabra de Dios para Todos. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. José amaba a Dios, pero José fue traicionado por su misma familia. José fue vendido por ellos, fue lanzado a que muriera en una tierra lejana. Pero José siempre tuvo su confianza en Dios. José entendió que no importa lo que pasara, no importa la traición, no importa el desprecio, no importa lo que se presente, algo que tenemos en claro es que en todo está obrando la soberanía de Dios. Que Dios es soberano y no se le escapa nada. Que Dios es soberano y tiene el control sobre los imperios, sobre las potestades, sobre los poderes, sobre los tiempos, sobre las personas. Él tiene el control de todo. Y que todo lo que sucede, Dios tiene un propósito bien definido. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, mis hermanos, no sé cuál sea su propósito. No sé cuál sea, hermanos, su proceso. Pero a veces somos dados a entregarnos. Somos dados a renunciar, somos dados a rendirnos, somos dados a sentirnos fracasados, somos dados a sentirnos aún abandonados por Dios. A veces la gente nos traiciona y como que el mundo se nos fundió, se perdió, se cayó todo. A veces las cosas no salen como queremos y entonces nos levantamos contra Dios y como que todo se acabó. Pero quiero contarle, hermano, Dios está con nosotros. Una frase que se repite, ojalá usted lo lea ya, el Génesis, la historia de José, es que dice: y Jehová estaba con José. Dios con nosotros.
No sé cuál sea su proceso, pero quiero decirle, Dios tiene un propósito. Si nos mantenemos firmes, ese propósito es para bendición. Ese propósito, aunque en este momento cause dolor, tristeza, pero un día Dios transformará nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en alegría, y proclamaremos la gloria de Dios. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo una vez: Dios nunca permite que sus hijos sufran sin un propósito. El sufrimiento nos hace más parecidos a Jesús y nos prepara para su reino. Por eso nosotros no podemos decir que no seremos en algún momento probados, de alguna manera. Pero Dios nos prueba para que crezcamos. No sé si aquí hay alguien de mal genio. Aquí ahorita podemos decir, no, yo no soy de mal genio. Pero de repente Dios va a permitir que aún esa persona que usted ama tanto le saque la piedra. Y cuando nos sacan la piedra, dos opciones: o la embarramos, golpeamos, acabamos hasta con el nido del perro, o aplicamos ese don precioso o ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Dos opciones. Dios a veces nos permite que nos pasen ciertas circunstancias para que crezcamos, para que mantengamos la mirada en Él. Génesis 39:1 dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Pero Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Acá la Biblia nos cuenta que José es comprado como esclavo, es apartado de su tierra, llevado a una nación que él no conocía, con una cultura que él no conocía, costumbres diferentes, y él llega allí como esclavo. No llegó como turista, no llegó en son de vacaciones, llegó como esclavo. Pero algo importante es que José no se amargó. José no entró en la depre. Josué no comenzó a murmurar contra Dios. José estaba allí, y algo que entendía y que aquí recalca la palabra es que aunque José iba en una condición de esclavo físicamente, su alma estaba disfrutando de la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. ¿Sabe, amada iglesia? Hay momentos que nosotros enfrentamos fuertes, que nos amenazan, que como que nos bajan de ciertos estatus, y se crea en el corazón amargura, resentimiento, desprecio, cobardía, miedo, temor, quejas. Hoy encontramos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos más dados a quejarnos, somos más dados a decir, ¿por qué a mí? Somos más dados a criticar, a murmurar, ¿por qué me pasa esto a mí? Que no a decir, Dios, la lucha está dura, pero tú estás conmigo, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? José está con una buena actitud. A pesar de lo que está viviendo, está con una buena actitud. No le echó la culpa a sus hermanos, no le echó la culpa a los ismaelitas, no. Él simplemente entendía que Dios estaba con él, y aunque no entendía las circunstancias que vivía, él siempre tuvo una buena actitud. Por eso miramos en Génesis capítulo 39, versículo 4 al 6, dice la palabra: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa
y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Aquí encontramos que José, en condición de esclavo, comienza a ejercer su labor, pero él no lo hace como un esclavo. Él comienza a servirle a Potifar, que era el jefe que dirigía la guardia de Faraón. Y él comienza a hacer una labor excelente. ¿Cómo era la labor? ¿Cómo era? No importando su condición. Él hizo su labor excelente. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y al estar Jehová con él, él decía: voy a hacer lo mejor de lo mejor. No importa la condición en que esté, voy a hacer lo mejor de lo mejor, porque todo lo que hago en primer lugar es para Dios. Él no dijo: Faraón no se lo merece, Potifar no se lo merece. No, yo voy a hacer las cosas excelentes. A veces perdemos amistades, perdemos empleos, perdemos negocios, perdemos buenas oportunidades por tener una actitud mediocre. ¿Esto para quién es? Para fulano. Esto me recuerda la historia de un hombre que trabajaba, un maestro que trabajaba construyendo casas. Y entonces el jefe que lo contrató por unos 20 años supo que su maestro se iba a retirar, ya salía pensionado. Y el obrero o el maestro le dijo a su jefe: me voy, ya salgo pensionado, chao. Y el jefe le dijo: hazme una última casa. Y él le dijo: házmela, por favor, hágala. Mire, le voy a dejar que la haga a su gusto. La tengo para alguien muy especial, alguien que yo amo y respeto, alguien que es como mi familia, y quiero darle una casa que la hecha por sus manos. Y le dice: maestro, hágala a su gusto, colóquele los materiales que usted quiera. Yo quisiera que fueran los mejores, pero los que usted quiera, hágala. Y apenas termine esa casa, es el último trabajo que me hace. El maestro, de mala gana, fue, compró lo más barato, no se esforzó en un diseño, y llegó y lo terminó. Jefe, ya ahí está la obra. Le dijo: gracias, maestro, por su esfuerzo. Yo le dije que se le iba a dar a alguien que amo, a alguien que he considerado como mi familia, y ese es usted. Tome su casa. Este hombre pudo haber tenido una casa de las mejores, excelentes, pero su mediocridad recogió lo que sembró. Y un hermano a veces mira en las empresas que uno como empleado a veces es mediocre, no sabe valorar lo que tiene. Y hoy quiero invitarle: cuando Jehová está con nosotros, nos hace personas de excelencia. ¿Cómo nos hace? Excelencia. Que voy a preparar un tinto, lo hago excelente. Que voy a poner a hervir un agua, lo hago excelente, hermano. Vamos a hacer las cosas excelentes. ¿Por qué? Porque el Dios que está en mi vida, el Dios que me ha salvado de la muerte, del infierno, es excelente. Amén. Esto hizo José. José no se puso a servir. Me vendieron como esclavo. No, lo hizo excelente. ¿Y sabe qué pasó? Potifar, cuando ve a ese muchacho, ese esclavo trabajando duro, lo ve que es esforzado, comienza a ascenderlo, y con el tiempo José es el jefe de todos los esclavos. Ya no era el peor, era el jefe. Tanto que Potifar dice que él solo se preocupaba en llegar a comer, nada más. ¿Por qué? Porque José le tenía todo al día. Manejaba a sus esclavos, manejaba los tiempos, las cosechas, todo lo manejaba él. Porque no tuvo un pensamiento de frustración. No se sintió lo peor. Aún en su condición sabía que él tenía mucho
para dar. Es triste encontrar hoy personas, hermana, con un potencial poderoso, con un potencial maravilloso, con unos dones y unos talentos preciosos, pero amargados, resentidos, y por eso nunca se quieren parar de esa silla. Son solo espectadores, porque la amargura no los deja, el resentimiento no los deja, y habiendo tanta necesidad. Por eso Cristo dijo: oren, porque el Padre envía obreros a la mies. ¿Sabe por qué? La mies es mucha, el trabajo es mucho, pero sabe, hermano, los obreros, los hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres sin complejos, hombres y mujeres que crean que Jehová va con ellos, son muy pocos. Son muy poquitos. Por eso mi anhelo, iglesia, es que usted hoy crea que Jehová está con nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Dele ese aplauso al Señor. Seguimos hablando de José. Dice la palabra en Génesis 39, versículo 19 y 20, dice la palabra: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Escuche esto, hermano. José es esclavo, pero él se gana un puesto con Potifar, su jefe. Dice la palabra que José era elegante, de buena presencia, y entonces él se dedicaba a trabajar, a hacer, pero allí estaba una dama, nada menos y nada más que la dama, la esposa de Potifar. Y comienza, ella no tenía nada que hacer sino mirar a José. Y comenzó su corazón a desear a José. Y ella va y le dice varias veces a José: José, acuéstate conmigo, soy tu jefa. Y él dijo: no. ¿Por qué dijo no? No porque Josué, como algunos dicen, es que Josué era así como rarito. No, de ninguna manera. José no accedió a lo que pedía esta mujer, porque Jehová estaba con José. Solo por eso, hermano. Por eso, si queremos un hogar, ser fieles, necesitamos a Dios con nosotros, hermano. Todo el tiempo, todo el tiempo. Si no está Dios con nosotros, ¡ay, Dios! Terrible. Y entonces, un día que José está haciendo el oficio en la casa, no había nadie más en la casa sino él, y de repente está la damita ahí. Y ve a José, hermano, y se le lanza encima a violar a José, ¿o la? Y entonces José, cuando la ve que lo agarra, él sale corriendo y su túnica queda en las manos de esa mujer. Y cuando la mujer se siente burlada, despreciada, no acepta que José la desprecie y comienza a gritar. Ustedes saben cómo gritan las damas, ¿cierto? Yo sé que no gritan mucho, ¿no? Ella enciende esa casa a gritos: me querían violar, casi me violan. Y claro, llegaron los otros esclavos, llegó todos ahí. ¿Qué pasó? Ese hebreo, ese José es un violador. Mire, yo me quedé con la túnica de él porque yo peleé y no me dejé violar. Y entonces toman a José, lo detienen y esperan que llegue Potifar. Cuando llega Potifar, el esposo de esa dama interroga a José. Y después de interrogarlo, lo baja de ser el mayordomo de los esclavos a una condición más baja, a un condenado en la cárcel, a un vil violador, a un inmoral, a un perverso, a un pervertido. Uno se pregunta a Dios: ¿por qué eso? ¿Por qué esas circunstancias? ¿Sabe por qué, hermano? Dios tiene un propósito.
¿Usted lo cree? Dios tiene un propósito. Yo no sé, pero una vez en lucha, no sé si le ha sucedido, y como es nuestro dicho, en nuestra jerga popular, a veces estamos en Guatemala y caemos en Guatepeor. A veces, hermano, uno como que, ya me estoy levantando de esta, y apenas uno como que levanta la cabeza, ¡pa! Y no, pero Dios, ¿dónde estás? No es tu voluntad que yo te sirva, no es tu voluntad que yo siga luchando. Y nos volvemos víctimas. Y nos sentimos ignorados aún por Dios. Y nos sentimos lo peor. Y a veces tiramos la toalla, ya no más. Renuncio a ese ministerio, renuncio a esa congregación, renuncio a ser cristiano, porque a mí me dijeron que los cristianos vivían bien. Dios es bueno. Por eso, mis hermanos, en el Génesis 39, versículo 21 al 23, dice la palabra: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Escuche, hermano, otra condición. José llegó allí, quizá en algún momento lloró, se preguntó por qué, en algún momento de pronto se espelucó, gritó algo allá en la cárcel, pero él volvió y se levantó y dijo: estoy en la cárcel, pero ¿qué hay que hacer? Su actitud de servicio, porque él creía que aún ahí Jehová estaba con él. Y comienza a marcar la diferencia. Mientras que los otros presos estaban allá angustiados, preocupados: ¿cuándo saldré de aquí? ¿Cuándo me sacarán? José dijo: ¿qué puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? Dice que el jefe de la cárcel lo ve, y cuando comienza a ver su actitud, comienza a colocarlo a hacer algo, después un algo más alto, hasta que José llega a ser el que mandaba sobre todos los presos. El jefe tuvo vacaciones un tiempito porque José hacía de todo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Allí él no se sentó a amargarse, a decirse: me deprimo, me voy a volver emo, voy a buscar una soga para colgarme aquí en el cuello, me voy a cortar, me voy a herir. No. Voy a buscar culpables. No. Hoy, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, tiramos las cosas. Hoy uno encuentra hogares destruidos por orgullo, simplemente por orgullo, porque no hay capacidad para pedir perdón. Hoy encontramos amistades rotas porque alguien falló y no hay la capacidad para pedir un perdón y el otro no tiene la capacidad de perdonar. Y por eso se andan frustrados. Y por eso la sociedad anda tan terrible. Hipocresía, avaricia. Vemos cómo las enfermedades del alma están avanzando en estos tiempos. Niños de 10, 11 años con depresión, con ansiedad. Gente, hermano, que uno los ve que aparentemente están bien. Su buena empresa, su buen negocio, su buena casa, sus propiedades bien, su cuenta bancaria algo, y andan con ansiedad, andan con desespero. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es tener muchas cosas materiales, otra cosa es que Jehová esté con nosotros, que su presencia esté con nosotros. Si ve, José donde llegaba y él comenzaba a orar, dice: Dios bendecía. ¿Quién bendecía? Dios. ¿Quién? Dios. No era José, era Dios a través de José. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, hay una bendición de Dios en usted, pero solo será vista cuando cambie su actitud de amargado, resentido, y comience a decir: Señor, aquí estoy,
con luchas, dificultades y problemas, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque tú me has llamado a ir siempre de victoria en victoria, de bendición en bendición. La cárcel no fue el final para José. Ahí no terminó, porque él le creyó a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? Si es de que, hermano, su problema, su lucha no es el final, es una catapulta que, si usted le cree a Dios, lo va a impulsar a ver las maravillas de Dios, a ver los milagros del Señor. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dios estuvo con José cuando lo traicionaron. Dios estuvo con José cuando lo vendieron como esclavo. Dios estuvo con José cuando esa mujer mintió y lo hizo llevar como un vil delincuente a la cárcel. Pero Dios sigue con Josué. Y entonces llega el momento en el cual Faraón, el gran rey de Egipto, dice la palabra, Génesis 41, 15 y 16, dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Él le dejó claro: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Mire esto. Dice la palabra que cuando José estuvo en la cárcel, allí fueron enviados 2 hombres de alto rango en el palacio de Faraón: el copero del rey y el panadero, el que le hacía los panes, los bizcochos, todo eso. Entonces allí ellos tienen cada uno un sueño, y como José siempre estaba atento, sirviendo, él un día ve que esos personajes estaban como preocupados, y él va y les pregunta: los veo preocupados, ¿qué les preocupa? ¿En qué puedo servirles? ¿Les puedo ayudar? Y entonces uno le dice: soñé esto. Y entonces le dice: usted, señor copero, el sueño que Dios le ha dado dice que en 3 días usted va a volver a estar sirviéndole la copa al rey. Digo: oh, qué bueno. Estaba al otro lado: yo también tuve un sueño, cuéntemelo. Y el panadero le contó el sueño, y él le dice: señor panadero, en 3 días su cabeza será colgada, morirá. Y efectivamente así sucedió. Entonces, después de un tiempo, el faraón tiene un sueño y se levanta preocupado por ese sueño. No le encuentra interpretación, llama a sus magos, astrólogos, adivinos, de todo llama, pero nadie logra interpretar el sueño. Hasta que al fin, por allá, el copero le dice: mi rey, hoy me acuerdo de mis faltas, pero quiero contarle algo. Cuando yo estuve allá en la cárcel, allá había un hombre que nos interpretó el sueño a mi compañero y a mí. Y como él dijo, así fue. Mi compañero descansó en paz, pero yo estoy aquí, si usted quiere. Y entonces Faraón manda llamar a José: tráigame al hebreo, tráiganlo. Y cuando traen a José, van, lo bañan, lo afeitan, lo ponen bien elegante y lo llevan ante Faraón. Y Faraón le dice: tuve un sueño y dicen que usted puede darme la interpretación. Él dice: un momentico, Faraón, hay un Dios. Esa palabra era un reto para Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón se creía que era Dios. Pero José lo para de una vez y le dice: no, no está en mí el que yo le diga, está en Dios. ¿Saben, mis hermanos? Cuando Jehová está con nosotros, cuando tenemos esa certeza de que Dios está con nosotros, nunca le negamos. Nunca negamos a Dios. A veces encuentra: ¿y usted se está congregando? No, yo voy allá es porque mi mamá me lleva. No, hermano.
¿Y usted por qué se congrega? No, pues yo la acompaño a mi esposa porque si no, ¿quién se la aguanta esa cantaleta? No, eso es negar, eso es ser amargado, eso es ser un cobarde, eso es ser un fracasado. ¿Por qué? Porque estás negando a Dios, hermano, la fuente de toda bendición, la fuente de nuestra salvación, la fuente de la vida eterna. Por eso, hermano, niega a quien sea, menos a Cristo. Y no solamente con palabras, sino con actitudes, con hechos. Porque yo puedo decir, amo a Dios mucho, pero después de estar siendo un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un ladrón, eso muestra que estoy negando a Cristo. José no negó a Cristo. Y entonces él le da la interpretación al faraón. Génesis antes de leer ese Génesis, quiero citarles una frase que dijo un gran predicador como lo fue el maestro R.C. Sproul. Dijo: cada don y habilidad que poseemos es dado por Dios, no para nuestra gloria, sino para su propósito y gloria de Dios. Por eso, hermano, cuando usted tiene un don y no, estoy bravo. A veces parecemos chinos chiquitos, hermano. Y no sirvo ahí, ¿por qué? Porque estoy bravo, me hirieron. No, hermano. Eso que Dios le dio a usted no es para que usted se engrandezca y se crea importante. Es para que le demos la gloria a Dios. Es para que le honremos a Él. Es para que le exaltemos a Él. Es para que le glorifiquemos. Por ejemplo, hermanos, el equipo de alabanza. Estos hermanos y hermanas que ocupan ese lugar, ese don y ese talento es para glorificar a Dios. ¿Lo creemos? Y lo que ellos hacen, hermanos, nos impulsan a glorificar a Dios. Ese servicio de los sugieres, ese servicio de cada uno, hermano, es un don que reciben, el don del servicio. Y a través de ellos somos impulsados, hermano, a servirle al Señor. A mí, hermano, personalmente, a veces llego y encuentro a mis hermanitas que quizá tienen unas primaveras más que yo. Pero, hermano, para servir uno dice, yo llego y ellas allá todas enérgicas, corriendo, haciendo, y Dios mío, Señor, como que las primaveras me han pesado más a mí. Entonces, todo lo que Dios nos da, como dijo este varón, es para un propósito. Usted tiene talentos y dones que Dios le ha dado, iglesia. No sea perezoso. Ejerza esa labor. Porque cuando ejercemos una labor, al primero que glorificamos y honramos es a Dios. Amén. Aquí no venimos como estrellas a que si hacemos algo nos aplaudan y nos engrandezcan. No. Aquí venimos, hermano, simplemente como instrumentos. Que si hay un aplauso, que si hay un gloria a Dios, que si hay un grito de júbilo, la gloria es para el que nos sostiene, para el que nos sustenta y nos guía con el poder de su Espíritu. Y a su nombre. Génesis 41, 39 al 41 dice la palabra: así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Escuche esto, hermano. Cuando aprendemos a caminar con Dios y enfrentamos los procesos, Dios nos saca en victoria. Dios nos coloca como hombres y mujeres de influencia. Aquí José está en la cárcel. Un día cualquiera lo llaman. Él interpreta el sueño con la sabiduría de Dios. Y el faraón
dice, bueno, oiga, pero ante ese problema, ¿a quién ponemos? ¿Qué dice José? José dice, yo te aconsejo que consigas un varón prudente, sabio, que recoja mucho fruto en estos años de hambre, para que en estos años de producción, para que cuando haya hambre, hay que comer. Y el faraón se queda pensando, mira todo su séquito de servidores, sus príncipes, sus ministros, y dicen, ninguno califica. Dice, ¿quién más que usted, hermano? ¿Quién más que usted, que Dios está con usted? ¿Sabe, hermano? José fue escogido solo por una razón, porque Dios estaba con él. El faraón dice, en usted mora el Espíritu de Dios. ¿A quién más coloco? Por lo tanto, desde hoy yo mismo en persona, dice Faraón, yo mismo lo autorizo a ser el más grande de todo mi reino. El único grande por encima de usted soy yo, Faraón. Y de ahí para abajo todos están bajo su autoridad. Desde hoy usted gobierna mi casa y gobierna todo Egipto. Hermano, colóquenle una collar de oro y que la gente vaya gritando delante de él. Él es el primer ministro de Egipto. Cuando Dios quiere bendecir, hermano, Él hace milagros, Él hace maravillas, Él hace prodigios. Pero no tenemos, hermano, o tenemos más bien que aprender a enfrentar los procesos. Cuando Dios está conmigo, Él me lleva a un proceso. Cuando Dios está conmigo, Él me prueba. La pregunta es, ¿seguimos los procesos? Israel tuvo un gran problema cuando fue sacado de Egipto. Dios lo llevó por el desierto y llegó a las fronteras de la tierra prometida. Y entonces mandaron espías, y los espías fueron y miraron la tierra prometida, y llegaron 12 espías y les preguntaron, ¿cómo es la tierra? La tierra buenísima. ¿Y qué hay que hacer? Las ciudades, no, lo terrible son las ciudades, unas murallas muy grandes, los gigantes, no, allá hay muchos gigantes. Mejor dicho, nos paramos al pie de ellos y parecíamos un pedacito de pan, parecíamos una langosta. 10 espías dijeron eso. 2 dijeron, no importa, que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y el otro, no. Por naturaleza somos cobardes. Por naturaleza no nos gustan los procesos. La arrogancia no nos deja servir. Y entonces el pueblo israelita, ¿sabe qué dijo? Devolvámonos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a quedar esclavos de ellos, nuestras mujeres van a ser cautivas de ellos. Vámonos otra vez para el desierto. Y entonces Dios les da una palabra. La tierra prometida ya estaba ahí, pero como ustedes no creen, como ustedes se rindieron y quisieron devolverse, ahora pueden pasear por el desierto 40 años, hasta que se mueran todos, toda esa generación que no creyó. ¿Saben, mis hermanos? Dios tiene grandes bendiciones para la iglesia, pero a veces estamos dando vueltas. Y hoy sí puedo, hoy sí cuenten conmigo. Hermano, contamos con usted. No, lo pensé bien, ya no. No, pero hoy sí. ¿Sabe qué, hermanos? Hay tan buenos dones y talentos, pero a veces hay tan malas personas. Y es a los que Dios está llamando, a que dejen de andar solos y en sus fuerzas, a que no sean de más en ese maldito orgullo y prepotencia. No perdono, me hicieron, me hirieron, me tocaron, hablaron de mí, me miraron. Hermano, a Cristo no lo tocaron, lo golpearon, lo abofetearon, lo trataron a las patadas, le dieron látigo, le rompieron su cara, su nariz, su quijada se la dañaron, sus costillas, hermano, le dieron duro en su costillita, allí con látigo. Le clavaron unas coronas de espinas en la cabeza, lo hicieron sangrar.
Y Él no está diciendo, no, porque me pusieron una corona de espinas. No. Dejemos de andar en nuestro yo y caminemos con Dios. Una cosa que cuando caminamos con Dios no es a nuestro paso, no es a nuestro gusto, no es a nuestro pensar, es al gusto de Jehová de los ejércitos. Esa es su palabra, esa es su orden, esa es su voz, es bajo su poder. Cuando caminamos con Dios, hermano, ya no son mis fuerzas. Dios dice a través del profeta, no es con espada, no es con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Cuando caminamos con Él es todo diferente, hermano. Cuando caminamos con Él, dejamos de ser tan depresivos, tan negativos, tan pesimistas. Dejamos de tener un sentimiento de fracaso. Dejamos de ser tanto víctimas, hermano. Me hicieron, me miraron, me tocaron, no me creen, no me aman, no me consienten, no me miran, no me pasean. No, hermano. Pues si no me sacan a pasear, yo salgo. Pues si no me invitan a almorzar, yo voy y me invito. ¿Quién vive? ¿Y sabe, hermano? Una buena actitud abre puertas. Una mala actitud, hermano, dice a pavo que le sirvan a uno. Con una mala actitud uno dice, nah, prefiero comprarme 2.000 de salchichón con un pan de 500, comérmelo alegre, contento. ¿Quién vive? Pero ahí no termina, hermano. Cuando nosotros caminamos con el Señor, somos de bendición para muchas personas, incluyendo la familia. Después de un tiempo, José comienza a gobernar, manda a todos que recojan bastante alimento en esos 7 años de abundancia. Y cuando llegan los 7 años de hambre, entonces las naciones vecinas vienen a comprar trigo a Egipto. ¿Y quién era el jefe? José. ¿Quién recibía la platica? ¿Quién administraba todo? José. Y de repente un día está ahí José y llegan esas joyitas. Llegan los hermanos. José cuando los ve los distingue. ¡Uy! Ahí vienen. Ellos llegan, miran a José y no lo conocen. Ojalá usted lea esa historia, es bonita. Pero después de un tiempo, ya otra vez vuelven los hermanos de José a comprar alimento y José los mira y dice, ya no aguanto más. Y comienza a gritar y a llorar, no de amargura, sino digo, oiga hermanos, ¿no me distinguen? ¿No me conocen? Yo soy José al que ustedes vendieron como esclavo. Pero tranquilos. Yo no sé, hermano, pero si yo hubiera hecho eso, hubiera vendido a mi hermano y después en esa condición de autoridad y que me digas que usted fue el que me vendió como esclavo, hermano, uno dice, ay, mi cabeza. Pero él no dijo, tranquilos, no se asusten. Ustedes, escuche eso, hermano. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tenía un propósito y hoy me tiene como gobernador de Egipto. Pero ¿para qué lo colocó Dios? Él dijo, me colocó aquí para preservar vidas, para salvar a Egipto aún mismo, para salvar a las naciones y para salvar a la familia. Por eso les dijo, dígale a mi papá que yo vivo y tráigamelo. Vénganse todos, que aquí hay comida para todos. Vengan, disfruten de lo que Dios nos ha dado. Sabe, hermano, cuando caminamos con Dios, no andamos en rencillas entre hermanos. Cuando andamos con Dios, no, Señor, glorifícate, que ese hermano Pencho, que le caiga un rayo para que aprenda. No, hermano. Dios mío, que se le tuerce ese pie, hermano. No. No había desprecio, hermano. Usted puede creer, no había desprecio en José por sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él comprendió
entendió, discernió que necesitaba ese proceso. ¿Sabe por qué a veces nos tocan el ego tanto, hermano? Porque somos tan arrogantes. Tóquenme a mí o toquen uno de mis hijos y verá que se me sale el león que hay en mí. Ay, pobrecito hermano, pobrecito. A veces le toca a uno, Señor, hablaron de los hijos, hablaron del cónyuge, hablaron hasta del gato, del perro que tengo. Me da piedra, Dios mío, quisiera despelucar a esa persona. Descanso en ti, Señor. Bajo este orgullo que ha sido herido, lo bajo a tus pies, porque es puro orgullo. Porque ¿sabe qué, hermano? Sus hijos no son lo que otros dicen. Su cónyuge no es lo que otros dicen. Su familia no es lo que otros dicen. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia será lo que Jehová dice. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso pasa cuando caminamos con Dios. Eso sucede cuando caminamos con Él. José caminó con Dios y fue bendición para todos, pero pasó el proceso. Qué bonito decir, oh, Dios con nosotros, Emanuel, aleluya. Sí, hermano, comencemos a caminar. Estoy que tiro la toalla. Hágale, hermano, tranquilo, mire a Cristo. Pero es que todos me desprecian. Mire a Cristo, hermano. Pero es que nadie me dice gracias. Mire a Cristo, hermano. Mi cónyuge no apoya. Mire a Cristo, hermano. Mis hijos no me aman. Mire a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como conclusión, quiero compartirles esta palabra que el Señor da a su pueblo cuando pasamos los procesos, cuando estamos en lucha. Esta palabra que consuela pero que desafía. Esta palabra que nos baja de tener esa idea de andar en un mundo entapetado y meternos en un mundo con problemas, pero en los cuales Dios tiene el poder. Dice la Biblia, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2 al 5. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Es una palabra que Dios le da a Israel cuando estaba esparcida. No temas, yo estoy contigo. Él no dijo, tranquilo que nunca pasarás por el fuego ni por el agua. No, cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por los ríos no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No sé, mi hermano, mi hermana, la condición que está enfrentando. No sé cuántas veces usted ha querido tirar la toalla. No sé cuántas veces han venido pensamientos de fracaso, de confusión. Pero hoy el Señor le dice, yo estoy contigo. Hoy el Señor nos habla a través de la vida de José, los procesos. Que estar con Dios, hermano. ¿Cuántos estamos con Cristo? ¿Sabe qué fue? El apóstol Pablo fue un poco extremo y dijo, con Cristo estoy. ¿Cuántos estamos con Cristo? Juntamente crucificado. Él no dijo, no, con Cristo estoy allí, al menos allí en mesitas en la piscina. No dijo eso. Allí en Melgar, no, tampoco. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe para la gloria de Dios.
para la gloria del Padre.